Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Sean todos en esta hora muy bienvenidos a este programa Entre Hermanos y Pastores. Les saluda el pastor Cristian García y en esta hora esperamos que podamos tener un nuevo capítulo que sea de bendición para nuestras vidas. Y quiero entonces inmediatamente, ¿verdad?, recordarles que hoy continuamos estando con el pastor Samuel Parada, porque recuerden que el capítulo anterior, ¿verdad?, estuvimos con él y van a ser 3 capítulos en total. Así que hoy día vamos con la segunda parte del tema que comenzamos a tratar en la semana pasada, que es la adoración congregacional. Para quizás los que no vieron el capítulo anterior, por supuesto recordarles que está ahí disponible en nuestro canal de YouTube, Ministerio Armonía, y por supuesto todos los capítulos anteriores, así que ahí usted puede ponerse al día si no vio el capítulo anterior. Pero por supuesto también, si usted no lo vio y no sabe de nuestro pastor Samuel Parada, yo le cuento que él está casado con Allison, es padre de 3 hijos y él está hace 6 años sirviendo como pastor ahí en la Iglesia Unión Centros Bíblicos en la localidad de Pedregoso, en la comuna de Lonquimay, ahí en la región de la Araucanía. Lonquimay ahí ya bien cordillerano, ¿verdad? Esa comuna casi pasando ahí hacia Argentina. Así que ahí está el pastor Samuel sirviendo al Señor. Él ha también desarrollado labores musicales de alabanza, tuvo el honor de participar en diversas conferencias y eventos, ministrando la alabanza, por ejemplo, en Caminamos por una senda marcada en Temuco, Ante su palabra en la Patagonia Argentina, y también las conferencias de la Iglesia Evangélica Unión Centros Bíblicos aquí en Chile. También él ha sentido el llamado de crear canciones bíblicas para el servicio de las iglesias locales. Así que tiene ahí un trabajo musical que ha ido materializando que se llama Sami Parada, donde ahí él nos comparte sus composiciones en las plataformas digitales. Así que bueno, saludamos entonces a la distancia a nuestro querido pastor Samuel. Hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Un gusto compartir una vez más contigo y aprender más del Señor. Amén. Estamos entusiasmados para continuar con este tema de la adoración congregacional, ¿verdad? Porque la semana pasada estuvo muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la impresión ahí de lo que conversamos la semana pasada? Sí, fue muy lindo poder compartir de lo que el Señor también nos exhorta a hacer como cristianos, que es andar en sabiduría, en justicia, en verdad. Y claramente la palabra del Señor es suficiente para poder enseñarnos y corregirnos cuando hay que corregirnos. Así que esa es la impresión que tenemos siempre cuando nos acercamos al texto bíblico, de poder ser confrontados y también animados por el Señor a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, lo que Él considera que debemos hacer. Así es. Bueno, nosotros entonces vamos a continuar con este apasionante tema que sin duda nos involucra a todos, porque el tema de la adoración congregacional es algo que nadie puede quedar ajeno a eso. Así que quiero plantearte, querido pastor, la primera pregunta inmediatamente. ¿Cómo podemos cultivar una atmósfera de intimidad con Dios durante la adoración congregacional? Sí,
Bueno, en el capítulo anterior podíamos dar una referencia un poco amplia acerca de la adoración congregacional y para poder también aclarar esto, entendíamos que adorar al Señor congregacionalmente, en este contexto estamos hablando acerca del cántico. Hay muchas maneras en las cuales podemos adorar al Señor. Entonces, cuando nos acercamos al cántico congregacional, cuando la banda o el hermano o el pastor comienza a ministrarnos a nosotros, a llevarnos al pueblo de Dios, a la adoración congregacional, claramente podemos cultivar una atmósfera de intimidad con Dios cuando Cristo es la principal atmósfera de intimidad con Dios en nosotros. Quiero explicar un poquitito más esto, Sí, sí. porque Dios, dice la palabra del Señor, que Dios nos mira en Cristo. Siempre me acuerdo del pastor Sugel Michelén, cuando él hizo en una conferencia ya en Ante su Palabra en Argentina, que él, bueno, y creo que en Temuco también lo dijo, Dios está mirándote a ti, pero si Él te viera a ti, claramente acabaría contigo. Por lo tanto, Cristo está ahí, Cristo es la atmósfera en la cual tú estás ahí adentro y por eso es que Dios te mira con amor, porque Cristo es quien era el encargado y es el encargado de interceder por nosotros. Pero debemos decir que la Biblia, nosotros nos enseñan, obviamente todos debemos justificarlo con la Biblia, que Claro. no existe algo que yo pueda hacer para estar bien con Dios. Solo arrepentirme y creer. Y eso es absoluta causa del poder de Dios por medio de su palabra en nosotros, por lo que Cristo es suficiente para yo estar en paz con Dios. En Efesios, si usted tiene su Biblia ahí, usted puede abrir su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3, y hay algunos versículos que nos modelan muy bien esta seguridad que tenemos en Cristo. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el texto no queda ahí, sino que dice en Cristo. Versículo 4, nos escogió en Cristo. Versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, claramente el glorioso resplandor del Evangelio, me gusta mucho esa frase que usaron para la conferencia, el glorioso resplandor del Evangelio claro en nuestras vidas nos va a llevar a que si yo caigo en pecado, claramente soy consciente de la consecuencia que esto va a traer, me arrepiento porque el Espíritu me convence de aquello, puedo ir confiadamente al trono de la gracia de Dios, como dice Hebreos 4:16, y por lo tanto, hagamos lo que hagamos, lo hayamos hecho bien, lo hayamos hecho mal durante la semana, el tener claro el Evangelio en nuestras vidas no nos va a permitir que nosotros permanezcamos en el pecado, claramente no, en ninguna manera. Dice Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y le dice Pablo a los romanos, en ninguna manera, no se trata de eso hay que tenerlo claro, porque muchos también abusan de la gracia, pero el tener claro el Evangelio en nuestras vidas, recordar el Evangelio, nos permite considerar nuestra humillación como pecador y la exaltación de Cristo, mi imposibilidad de llegar a Dios por mis propios medios y el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Esto debería producir cada día, no solo en la congregación de los santos, una alegría, un gozo enorme, porque es inexplicable lo que podemos sentir, pero sentir con entendimiento, que eso nos lleva muchas veces también a expresar emociones que nos otorgan ánimo y esperanza, por lo que, respondiendo a la pregunta, la atmósfera del Evangelio es suficiente para nuestra adoración congregacional. Wow, qué interesante, porque entonces me quedo con esa última frase, que la atmósfera entonces es el mismo Evangelio, es tener a Cristo presente. Porque yo podría, ¿verdad?, plantearte, querido pastor, que cuando se habla de atmósfera muchas veces, como que siempre en ciertas personas o ciertas iglesias lo atribuyen a
las luces, cómo tienen que estar, cómo tiene que sonar el sonido, qué tipo de instrumentos vamos a usar, qué tipo de ritmo comenzamos para quizás llegar a la parte sensitiva de las personas. A veces, ¿verdad? Como que atmósfera se atribuye a esos elementos. Yo no estoy haciendo un juicio de valor si está bien o está mal, no, sino que me refiero a que como que ponemos eso como las En cosas primer que lugar. determinan la atmósfera. Pero tu respuesta, pastor, es muy clara, que la atmósfera es el evangelio de Jesucristo. Sí. Primero los Corintios 13, que habla acerca de los dones en la iglesia, el amor en los dones de la iglesia. Él lo dice en uno de sus versículos: si yo tuviera todo lo demás, pero no tengo amor, o sea, el amor, dándonos a entender también, de acuerdo a todo, el entendimiento del evangelio, el entender que yo debo tener misericordia porque Cristo tuvo misericordia conmigo, debo amar a los demás porque Cristo me amó primero. Si yo no entiendo el amor de Cristo, obviamente yo no puedo otorgar ese tipo de situaciones que son paralelas, inferiores, podría decirlo. No es que no sean importantes, como tú decías, pero no está en primer lugar. Cristo debe ser primer lugar. Claro, sí. Por eso nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la experiencia de adoración o de la adoración congregacional? Sí. Gran pregunta. Efesios 5 es una muy buena pregunta que se puede abordar de muchas maneras y que podemos equivocarnos también si respondemos esta pregunta con rapidez. Pero como lo estamos diciendo, vamos a ir a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? Ellas son la verdad, no es mi opinión, no es tu opinión. Claro. Es la Biblia la que opina aquí y nosotros nos sometemos a ella. Pero Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Bueno, contexto para no interpretar el texto de una forma que nosotros creemos. Bueno, justamente en este texto está muy bien aplicado a esta pregunta y a lo que tiene que ver con la adoración congregacional, porque en Efesios del 4 al 6, Pablo le habla a la iglesia en Éfeso cómo adora la iglesia, y aquí es donde entramos al término adoración con todos sus elementos. ¿Cómo adora la iglesia? Cómo adora en la iglesia, cómo adora con la esposa, el esposo, cómo adora la esposa con el esposo, y así todos. Pero como mencionábamos en el capítulo anterior, la adoración no solamente es cantar alabanza, sino mucho más. Pero aunque este pasaje nos muestra claramente este sentido que queremos darle a la música en la congregación, al cántico congregacional, el texto, después de decirnos que seamos llenos del Espíritu, porque aquí hay unos mandatos del Señor acerca de que debemos imitar a Dios, dice el capítulo 5, como hijos amados debemos andar en luz, y en una respuesta a eso también viene el no embriagarse con vino, sino ser llenos del Espíritu. Pablo diciendo, en resumen, muchos que daban este culto, podríamos decir, al vino, porque había un montón de cosas ahí, dioses, Dionisio aparece por ahí, el dios del vino. Las personas se salían de control, los adictos, vemos cómo pierden su sueño por ir a ese tipo de cosas, pero Pablo dice una comparación: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y el texto, después de decirnos que seamos llenos del Espíritu Santo, dice: hablando entre vosotros con salmos. Llenos del Espíritu Santo significa hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que ya se nos expone cuál es la labor del Espíritu. Pero obviamente algunos pueden decir, no, pero es que ese es un solo versículo. Bueno, veamos otros versículos más. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Cuál iba a ser la labor del Espíritu Santo? Mas el Consolador,
El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le dice Jesús a sus discípulos, dándole este consuelo. Yo no voy a estar, pero viene alguien que es igual a mí, el Consolador, el Espíritu. Sí. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Y veamos el cumplimiento de esto, porque en el libro de los Hechos, aunque Hechos nos enseña que es un libro que indica cómo se fundó la iglesia fundacional, nos demuestra principios generales del cristianismo, y una de las cosas más interesantes es el Espíritu Santo obrando en este libro. Y es cuando los hombres que hablaban la palabra de Dios lo hacían llenos del Espíritu. Algunos versículos, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Pero qué hablaban ellos? ¿Palabras no entendidas? En ninguna manera. El versículo 11 dice que ellos les oían hablar las maravillas de Dios. Claro. El Evangelio de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu, dio una cátedra de la palabra de Dios, hablando acerca del Evangelio. Hechos 4:31, los que creyeron hablaron con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu, dice la Escritura. Hechos 6, la elección de los diáconos o de los siervos ahí, de los representantes que iban a servir a estas viudas. ¿Cuál era su característica? Que debían ser llenos del Espíritu. Sí. Hechos capítulo 7, Esteban, lleno del Espíritu, dio cátedra del Evangelio una vez más, desde el principio hasta ese momento. Ananías, Hechos capítulo 9, cuando fue donde Pablo, dice que él llegó allá y Pablo fue lleno del Espíritu. ¿Y qué comenzó a hacer? Dice el versículo 20, a predicar la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Como él lo dice en 1 Corintios capítulo 2 al 13, todo el conocimiento que había en su vida, porque él había sido fariseo, seco en la Escritura, se acomodó lo espiritual a lo espiritual. Quise mencionar todos estos versículos para explicar cuál es la labor del Espíritu Santo, ya que en muchas circunstancias, como veíamos al principio, algunos creen que el Espíritu Santo se manifiesta cuando comenzamos a sentir cosas. Y eso no es el Espíritu Santo. Esas son nuestras emociones, son nuestros sentimientos, muchas veces que impulsados, y a eso también se le llama atmósfera de adoración, pero no es así, impulsados por la música, que es un lenguaje expresivo. Los músicos que están escuchando saben que la música genera emociones. Es cosa simplemente, mi esposa siempre dice esto, es cosa simplemente de ver una película sin música. Mira una película sin música, la vas a encontrar súper fome. Pero si la ves con música, vas a llorar, te vas a asustar, depende claramente de la música. Pero el sentido son las escrituras que le da el sentido, en las Escrituras que le da al Espíritu es algo más importante que solamente sentir. Y esto es discernir, el discernimiento espiritual, discernir espiritualmente. El discernimiento espiritual tampoco es andar viendo espíritus por ahí. No, claro. La Biblia nos dice que discernir espiritualmente es algo que un creyente puede hacer. Todo creyente puede discernir espiritualmente si está lleno del Espíritu, si está lleno de la palabra. Parte del fruto del Espíritu, según lo menciona Pablo en Efesios 5:9, en Gálatas tenemos los frutos del Espíritu, pero Pablo también dice que el fruto del Espíritu en Efesios es toda bondad, justicia y verdad. Por lo que el Espíritu Santo juega un rol muy importante en la adoración congregacional. ¿Y cuál es el rol? Recordar la palabra al cantar, discernir o juzgar la palabra al cantar, abundar la palabra al cantar y llevar al pueblo de Dios a la adoración. Ese es el rol del Espíritu Santo. Un rol fundamental. Un rol indispensable, ¿verdad? Tú hablabas de la parte de las emociones, que sin duda están presentes. O sea, Dios nos creó con emociones, por lo cual hay una expresión de gozo, de alegría,
de quebrantamiento, de humillación a las plantas de Cristo. Bueno, la emoción es parte de, pero por supuesto, porque hago este pequeño comentario, porque con eso planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos distinguir entre la adoración genuina y la mera expresión emocional en la congregación? Y permíteme un poquito complementar o explayar un poco más la pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar entre cuando hay una adoración genuina, una adoración que brota de un corazón agradecido, un corazón que reconoce realmente quién es Dios cada día, y la mera expresión emocional, porque a veces puede haber lágrimas, pero se queda ahí, nos vamos de la reunión y volvemos a hacer lo mismo. A veces puede haber mucho jolgorio, puede haber mucho júbilo, puede haber manos levantadas, mucho brinco, mucho salto, y después nos vamos a la casa y seguimos siendo los mismos. Entonces, ¿cómo podemos distinguir estas dos cosas? Sí. Bueno, como mencionábamos anteriormente, la abundancia de las escrituras nos ayuda a discernir qué es lo correcto y qué no. Creo que para poder quizás dar una respuesta precisa y concisa acerca de esto, es simplemente considerar que la mera expresión emocional en la congregación no es mala. Y tal vez ustedes pueden estar escuchando este programa y decir, wow, el hermano no tiene nada que ver con las emociones porque está hablando solamente de la Biblia. Pero no, nosotros vemos en los salmos cómo llegaban los salmistas y lo expresan, por ejemplo, en los textos de cómo ellos se sentían. Yo me imagino a David escribiendo el Salmo 51 llorando mal en ese momento por su arrepentimiento. Y el Salmo 119, hay algunas palabras en donde se mencionan sentimientos que son fuertes, pero la emoción o la adoración, la expresión emocional en la adoración no va a ser mala siempre y cuando sea una reacción a las verdades de Dios. Y eso tiene que estar muy en claro. Si tú estás emocionado porque tú estás cantando al Señor y estás recordando el Evangelio, no sé, hay canciones que son hermosas, como por ejemplo Glorioso Intercambio. Qué hermosa alabanza, qué alabanza más bíblica y evangelística, porque tú vas viendo cómo Cristo cargó nuestra maldad, y es obvio que si tú entiendes eso, entiendes tu condición, va a brotar emoción de ti, va a brotar tal vez una lágrima, tal vez no es fácil para ti llorar, o tal vez vas a levantar tu mano, tal vez vas a cerrar tus ojos, pero la emoción no es mala siempre y cuando sea una reacción a las verdades de Dios. Ahora, si el pastor Cristian está tocando el piano y te hace sentir emocionado, triste, y solamente hay piano ahí, o tal vez sus palabras te están llevando a la emoción y no la palabra del Señor, tal vez ahí esté un poquito distorsionada esa forma de llevar a la iglesia a la emoción. Obviamente no somos nosotros los responsables de llegar a lo profundo del corazón de los hermanos. Es la palabra la que hace eso. Sí, por supuesto, solamente la palabra del Señor. Por eso es importante que podamos entender y saber de qué manera, y esta es la pregunta, de qué manera la adoración congregacional puede contribuir a la transformación espiritual ¿verdad?, de las personas en forma individual, pero también de la comunidad, de la congregación, ¿verdad? Que cada uno en forma personal pueda ir creciendo en eso, y también la iglesia local como conjunto pueda ir transformándose cada día. Entonces, ¿de qué manera? Esa es la pregunta. ¿De qué manera
La adoración congregacional contribuye a esto. Sí, no solamente la adoración, como dice la pregunta, llega a la congregación en general, sino también al corazón de cada una de las personas. Como decíamos en el capítulo anterior, debemos cantar la palabra. Y si el contenido de lo que cantamos refleja la palabra del Señor, la Biblia dice que, Salmo 119, la Escritura transforma, Salmo 19, convierte el alma, da sabiduría. Segunda Timoteo 3:16 dice que la Escritura perfecciona, convence, redarguye, instruye. El Salmo 119 nos enseña un montón de atributos de la palabra de Dios y lo que hace en nuestro corazón. Hay un texto que me gusta mucho, que es el versículo 8 del Salmo 119, que dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiese tus justos juicios. Imagínate, o sea, si nosotros podemos aprender los juicios del Señor y los cantamos claramente, eso va a traer una adoración genuina. Por lo que debemos entender que la Biblia, que es infalible, poderosa, puede ser utilizada a través del cántico y transformar a través del cántico, cantando el Evangelio a muchas personas. Incluso en el capítulo anterior, cuando hablábamos acerca que cuando cantamos la Biblia en la iglesia, los hermanos están recordando las alabanzas en la casa, y muchos hermanos que tal vez no son tan comprometidos en la iglesia, tal vez no hayan nacido de nuevo aún. Sabemos que todos pueden entrar a la iglesia, pero tal vez no todos son genuinos creyentes, eso lo sabe el Señor, pero por los frutos podemos también conocerles. Podrían ellos también ser transformados por la adoración congregacional cantada, la adoración bíblica congregacional cantada. Y si bien es cierto, Pablo le menciona a los corintios que Dios se agrada salvando a los creyentes por la locura de la predicación, por lo que yo creo firmemente que la predicación del Evangelio es lo que salva a las personas, pero claramente también podemos predicar el Evangelio por medio de las alabanzas. El Evangelio viene de las Escrituras, los cielos nos cuentan la gloria de Dios, pero los cielos no nos cuentan de Cristo. Y eso es importante. Claro. Porque muchas personas también se quedan con el admirar simplemente la creación, pero la ley de Jehová es la perfecta para que convierta nuestra alma. Por lo mismo, hermanos, yo les animo a todos ustedes a cantar el Evangelio. Sin duda, cantar el Evangelio, cantar la Biblia va a traer sabiduría y va a traer transformación a quienes han de ser salvados. Qué importante es eso, porque mira, un poquito quedándome aún en esta pregunta, antes de pasar a la siguiente, estamos hablando de cómo la adoración congregacional puede contribuir a la transformación espiritual, tanto de los individuos, de cada creyente, como de la comunidad. Y qué fundamental es eso, porque si las canciones que se cantan no expresan las verdades del Evangelio, sino que expresan más que nada quizás sentimientos, que no es que sea malo, pero nos quedamos con lo superficial, ¿verdad? O solamente como apuntar a veces a que yo voy a alcanzar esto, que yo voy a hacer esto otro, que yo voy a cumplir mis sueños, muchas veces cosas que se van un poquito distorsionando de lo que es la realidad, pero no cantamos el Evangelio, las verdades bíblicas, hablar de redención, justificación, santificación, la obra expiatoria de Cristo, la eternidad que nos espera, bueno, por decir algunos ejemplos. Claro, difícilmente, ¿verdad?, va a poder contribuir la adoración congregacional a la transformación, al crecimiento. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente, totalmente. Es bueno incluir también teología a las canciones, porque eso nos ayuda también a resumir en pequeñas palabras conceptos, como tú mencionabas: redención, santificación, esperanza, el sacrificio de Cristo. Tú cantas eso, y si ya conoces un poco más de la Escritura, eso te ayuda también a poder generar más convicciones aún y vivir, sentir con el entendimiento lo que estás cantando. Excelente. La siguiente pregunta es esta, mira, ¿cómo podemos fomentar
la autenticidad en la adoración congregacional. O sea, que sea algo genuino, ¿verdad? Que sea algo verdadero, autenticidad. Sí. Sí, bueno, en cuanto a la autenticidad, esto no es tan simple de identificar o tal vez fomentar, porque nosotros no podemos ver el corazón de los hermanos, Sí. pero sí podemos conocerles. Y la Biblia nos manda en muchas ocasiones con la frase unos a otros, ¿cierto? Sí. Estimulémonos en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y un montón de versículos más que nos mandan a orar los unos por los otros, a esperarnos los unos por los otros, a confesarnos los unos a los otros, cantar los unos a los otros. Y claramente la iglesia, eso es lo que significa iglesia, reunión de personas, tienen que conocerse. Hay una familia ahí, una familia, Sí. un pueblo que el Señor también ha adquirido y que compartimos una misma visión, una misma meta que es Cristo. Y el hecho de conocer a nuestros hermanos tal vez nos ayude a exhortarlos de mejor manera, preocupándonos también de sus expresiones, tal vez pueden ser sinceras o falsas. Si no les conocemos no podemos identificar eso, pero el Señor es el que evalúa el estado del corazón de las personas. Por eso digo que no es tan simple de poder hacer que esto suceda de una manera correcta, pero podría tal vez seguir insistiendo en el Evangelio y la palabra de Dios cantada, porque simplemente la comprensión correcta del Evangelio nunca exaltará al hombre más que a Cristo. Entonces, Sí. las ideas o pensamientos de los hombres, de Dios expresados en las alabanzas, muchas veces llevan a que nos sintamos campeones, poderosos, luchadores, guerreros, importantes por ser hijos de Dios. Y si bien es cierto, todas las canciones pueden producir ánimo en nosotros, nos pueden estimular, pero siempre ese ánimo debiese ser en Cristo. Y tal vez esto podría llevar a que, como la pregunta lo decía, fomentar la autenticidad. El Evangelio podría también enseñarnos a nosotros a entender lo que realmente somos al llegar a la adoración. ¿En qué sentido lo digo? Muchas veces, a pesar de estar contentos y de ser auténticos en lo que estamos diciendo, en lo que estamos cantando, lo que estamos sintiendo, el Evangelio nos hace vulnerables a nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos por medio del Evangelio que somos pecadores. Efesios 2, Claro. Romanos 1. Vemos que somos pecadores. No tenemos nada que hacer para llegar al Señor. Día tras día necesitamos a Cristo. Nos sentimos seguros, esperanzados, porque la gracia de Dios por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz nos ha alcanzado. Y cantar eso ayuda mucho a recordar el Evangelio. ¿Quién soy yo? ¿Qué hizo Cristo por mí? No soy yo, sino Cristo en mí, dice una canción muy hermosa y nos ayuda a recordar que, hermano, yo no soy un campeón. Cristo es. Claro. Pero no siendo yo el centro de atención de la iglesia, sino el cumplimiento de la promesa que el Mesías un día iba a venir, iba a salvar a todo aquel que en él cree. Y las Escrituras nos permiten ser auténticos en decir que somos vulnerables también, en decir que somos humillados. La Biblia hace un estudio profundo de lo que es el hombre y qué es lo que el hombre necesita. La psicología hoy día te enseña que el hombre decide lo que quiere hacer, de que el hombre es una persona que no es una mala persona y que su entorno lo vuelve una mala persona, la mala psicología. Pero la Biblia dice que el hombre estaba muerto en delito y pecado y que no podía hacer nada para llegar a Dios. Pero Cristo vino al mundo a rescatarles y nos amó y nos salvó y nos dio un lugar en los cielos, pero solamente por los méritos de Él y no los méritos nuestros. Y los salmos, como mencionábamos anteriormente, apuntan a que somos ovejas pastoreadas por Dios, ovejas.
¿Qué hace una oveja? Simplemente come, no hace nada más. Y el Señor nos da el alimento que es su palabra. Y que cuando nuestra vida no da más y que está hasta el polvo, como dice el Salmo 119, el Señor nos sustenta con su palabra. Cuando nos sentimos felices debemos cantarle. Y así, la antropología bíblica puede ser también de ayuda para demostrar lo vulnerables que somos, pero siempre dándonos cuenta por medio de su palabra cantada lo que Dios dice de Él mismo y qué es lo que somos nosotros. Sí, muy bien, muy bien. Para ir ya finalizando esta pregunta también, al igual que las demás, muy, muy importante porque también nos lleva a algo práctico. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo aterrizamos esto? ¿Cómo podemos nosotros ejecutarlo ahí en el día a día? Por eso te pregunto lo siguiente. ¿Qué prácticas espirituales pueden enriquecer nuestra experiencia en la adoración congregacional? Así que ahí todos muy atentos. Sí, como lo hicimos la semana pasada, igual voy a enumerar algunos consejos. Primero, estimularnos en el Evangelio unos a otros. Eso es vital para que podamos enriquecer nuestra experiencia de adoración congregacional. A la hora de llegar a cantar la Biblia, a cantar el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que estamos cantando verdades de Dios. Debemos orar, obviamente debemos orar. Sí. Siempre debemos orar, debemos buscar la dependencia de Dios por medio de la oración. Orar antes del culto, orar antes de cantar al Señor. Si vamos a llevar al pueblo de Dios a cantar verdades, Señor, oramos a ti para que lo que nosotros hagamos sea agradable a ti y lo que nosotros digamos sea lo que tú quieres que nosotros digamos. Estimularnos en la palabra antes de cantar. Es muy bueno introducir a los cánticos con versículos bíblicos que nos ayuden a estimularnos a pensar en lo que vamos a cantar. Y creo también que, como ya lo dijimos la semana pasada, una práctica espiritual que puede enriquecer nuestra experiencia en la adoración congregacional es agarrar el cancionero de nuestra iglesia y ver todas las canciones que son antropocéntricas, o sea, centradas en el hombre, cuando habla más de mí que de él, las saco y empiezo a cantar canciones que son teocéntricas o cristocéntricas, centradas en Dios, centradas en Cristo, en su palabra y en el Evangelio. Creo que esas prácticas espirituales enriquecerían mucho a los hermanos para poder mejorar también su experiencia en la adoración congregacional y no tendríamos... Esto es con ayuda de todo, ¿no? Los pastores deben ser los encargados de sobreveer, de velar, de liderar la iglesia y de ver todos estos aspectos. A veces se descansa mucho en los hermanos que saben tocar instrumentos para eso, pero debemos también ver cómo está el corazón de esas personas que van a guiar al pueblo de Dios y van a, como decíamos también, van a tal vez fomentar, tal vez generar mayor... bueno, como decía una frase por ahí de Jeremy Ryan, que o fomentan tu doctrina, defienden tu doctrina o minan tu doctrina. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado de poder también hacer el trabajo. Yo sé que los pastores tienen mucho trabajo en la iglesia, estudiar la Biblia para poder usar correctamente la palabra de verdad, pero hay que darse el tiempo para ver qué estamos cantando también en la iglesia. Sin duda eso va a enriquecer tu predicación y tu trabajo como pastor. Sí. La pregunta era ¿qué prácticas espirituales? Y aunque quizás podemos decir que todo tiene que ver con la espiritualidad, pero quizás pueden haber prácticas que más que espirituales pueden ser... como de planificación, por decirlo así. Me explico. Y esto me gustaría si tú pudieras agregar esto. Otro tipo de prácticas quizás que puedan enriquecer
la experiencia de adoración congregacional. Te pongo un ejemplo y quizás te pido que nos comparta un poco cómo trabajan ustedes ahí en tu iglesia local. Porque hay grupos, por ejemplo, que pueden cantar canciones nuevas. A veces cada domingo hay muchas canciones nuevas, la congregación no las conoce, a veces no hay para proyectar la letra y a veces como que a los hermanos se les hace difícil. ¿Qué podemos hacer en cuanto a esas prácticas del repertorio, de cómo involucramos a la congregación, cómo hacemos que se aprendan las canciones nuevas? Claro, existen muchas ideas que podríamos dar. Bueno, una de ellas yo lo quiero expresar de una manera personal, que es lo que sucedió acá. En mi caso, cuando los hermanos de la iglesia de Pedregoso, que aprovecho de enviarles un gran saludo también, están Por escuchando, supuesto. ellos me contactaron a mí para poder venir a servir a esta iglesia. Una de las cosas que a ellos también les gustó es que el pastor que venía cantaba y tocaba la guitarra. Entonces, gracias al Señor yo pude aprovechar esa instancia para venir, ver lo que estaba sucediendo también. Habían muchas canciones que cantaban la iglesia que no eran bíblicas. Y como yo tenía esa bendición de poder también cantar al Señor y poder también invitar a la iglesia a cantar conmigo, yo tenía un espacio en el culto, aparte de la predicación, en donde aprendíamos una o dos canciones nuevas. A los hermanos les encantaba aprender canciones nuevas, les encantaba cantar. Los hermanos de acá cantan muy bien. Entonces empezamos a cantar y de a poquitito, con el tiempo, fuimos renovando todo ese cancionero que teníamos. Y fuimos haciendo un cancionero nuevo que hoy día podemos dar gracias al Señor por eso, porque nos ayuda también a aprender. Pero una de las cosas también importantes es, como tú decías, algo práctico, es invertir también, invertir en no sé, impresiones, si es que no tienes un data, un televisor o una pantalla para poder transmitir las canciones, es necesario una inversión de ese tipo para poder también hacer más fácil a los hermanos este enriquecimiento de aprender y de que cantemos todos al Señor y que el Señor también se goce. Otra de las cosas, y acá hablo de la experiencia personal, aquí nosotros no tenemos una banda que está adelante cantando, nosotros acompañamos al que está dirigiendo el culto, él nos envía las canciones y nosotros en ese momento sabemos qué canciones vienen. Aún no tenemos la práctica de juntarnos a ensayar con los músicos, tal vez más adelante lo podamos hacer, pero como ya conocemos las canciones podemos tocarlas de una buena manera. No es nuestra prioridad hoy en día la virtuosidad musical, sino que se cante lo que la dice, pero es muy buena práctica que si es que tú tienes, porque también hemos participado en ese tipo de niveles musicales, por así decirlo, tienes la práctica de juntarte con la banda de la iglesia o con el grupo de alabanza de la iglesia, a estudiar la Biblia, a orar, a analizar las canciones que van a cantar. Esa es una práctica que va a enriquecer también, y obviamente ensayar va a enriquecer también mucho a la iglesia. Excelente. Realmente hay muchas cosas que se podrían seguir ahí hablando, es un tema muy apasionante. Pero bueno, ya estamos llegando al final, pero nos queda todavía el próximo capítulo en donde ahí vamos a poder seguir profundizando más en este tema de la adoración congregacional. Pastor Samuel, me alegro una vez más de que hayamos podido compartir esta instancia y te espero en el próximo programa. Sí, para mí también es un gran gusto poder compartir acerca de este tema y espero con ansias también que llegue el otro programa para que los hermanos puedan seguir escuchando y oyendo lo que Dios tiene que decir a través de su palabra. Aprovecho de saludar también
a unos hermanos de Curacautín. Muy bien. Ellos saben. Así que Curacautín es un lugar aquí cerca también de Lonquimay. Son hermanos que tenemos comunión también hace un tiempo. Qué bueno. Así que el Señor también les bendiga a ellos. Saludar también a mis hijos que están escuchando, a mi esposa Alison, a Caris, Ethan y Timoteo. Así que el Señor también les bendiga mucho y siga animando sus vidas. Amén. Que así sea. Bueno, un abrazo, Pastor Samuel, ahí a la distancia. Nos vemos entonces en el próximo programa. Dios te bendiga mucho. Y queridos hermanos, también a ustedes, por supuesto. Gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido Entre Hermanos y Pastores. Así que les esperamos en el próximo capítulo. Un abrazo para todos. Bendiciones.